les contamos que hoy, el día de hoy, este sábado 23 de septiembre, lo que estamos poniendo en funcionamiento en el marco de los talleres del foro es el taller de filosofía, por decirlo de alguna manera, o pensamiento crítico. Este ya es el séptimo encuentro que tenemos. Y contarles también un poco, para introducirnos a la temática que hoy nos convoca, que este segundo cuatrimestre del taller de pensamiento crítico, en el cual ya con varios compañeros nos venimos encontrando una vez al mes, en el caso del taller de pensamiento crítico, lo que hemos propuesto es trabajar con algunas de las hipótesis que Félix Guattari, un pensador francés, propone en un texto que se llama Las tres ecologías. Digo, no es necesario conocer el texto o haberlo leído, pero sí lo quiero mencionar porque es un poco este texto el que nos da como para poder pensar el hilo conductor de los encuentros, que un poco la hipótesis que nos interesa de Guattari en ese texto que es de 1989, es un texto ahí de fines de los 80, es esta idea que él recupera de que frente, digamos, al avance técnico, científico del capitalismo mundial integrado, las relaciones con el socius, ¿no? O sea, las relaciones sociales con con la psiqui, dice Guattari, tienden a deteriorarse cada vez más. Entonces es necesario poder articular en el pensamiento político estos tres registros, se llama el registro ecológico de lo social, de lo local y de lo ambiental. Es decir, para pensar los problemas del presente ya no alcanza con esquemas que, digamos, quizás desde los términos de las dicotomías de clase, ¿no? Clase obrera, burguesía, se pierde un poco la complejidad de las nuevas luchas que se van presentando en una nueva fase del capitalismo, ¿no? Que, digamos, después cada uno también tendrá su análisis, pero podemos pensar como un capitalismo financiarizado, ¿no? Como un devenir neoliberal del capitalismo que trae una escena nueva a las luchas sociales. Entonces, frente a esto, un poco lo que nos interesa es esta idea de Guattari, que él propone la ecosofía, si se quiere, como una práctica política militante del pensamiento, que pueda articular estos tres registros, ¿no? El social, el ambiental y el mental, como para poder pensar otras formas de vida y disputas que se dan en este presente con un nuevo capitalismo mundial integrado. A partir de esa hipótesis de Guattari es que nosotros un poco desencadenamos estos encuentros de este segundo cuatrimestre del taller de filosofía. Y la pregunta nuestra es, bueno, si confiamos en la hipótesis de Guattari o le creemos que es necesario pensar estos tres registros, ¿no? El social, el mental y el ambiental, nuestra pregunta era, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en nuestro presente en cada uno de estos ámbitos, ¿no? En esta línea, el mes pasado contamos con los compañeros de Juguetes Perdidos, que es un colectivo que piensa a partir de una práctica popular barrial algunas cuestiones que están sucediendo a nivel social. Hace poquito los compañeros de Juguetes Perdidos sacaron un libro nuevo que se llama Sobre las implosiones sociales, ¿no? Algo así como apuntes sobre la implosión social, donde ellos un poco nos traían a la conversación esta idea de que hoy para pensar lo social no alcanza, si se quiere, con los viejos esquemas, por ejemplo, de conflictos sociales en clave de estallidos, sino que es necesario pensar las implosiones, ¿no? Aparece una imagen de lo social recargado y es un poco pensar desde ese social recargado la clave también para poder ver cómo se están desplegando las conflictividades del presente en cuanto a las vidas populares. O sea que ahí los compañeros de juguetes nos trajeron un poco esas hipótesis y en esa línea hoy le damos continuidad a esto de pensar esta ecología mental o estas disputas que se dan en el territorio de lo mental, a partir de un tema que de alguna manera está empezando a ser ya hace un tiempito como quizás muy masivo también, ¿no? O sea, el problema de la salud mental, ya ahí estoy utilizando el problema, ¿no? O sea, la cuestión, más que el problema, la cuestión de la salud mental empieza a aparecer no solo en las agendas mediáticas, incluso de redes sociales, sino también en las agendas políticas. Entonces, bueno, nos interesaba que nos demos un rato para pensar y hacernos la pregunta de qué estamos hablando cuando hablamos de la cuestión de la salud mental o cuando hablamos, para ya introducir quizás a un término que labura Liliano, que es nuestro invitado de hoy,
¿En qué estamos pensando cuando pensamos la crisis de la salud mental? Emiliano es investigador, es militante, es docente, es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y becario postdoctoral por el CONICET. Integra la editorial de Perros, tiene 2 publicaciones en coautoría con Rodríguez Varela, El goce del capital y Manifiestos para un análisis militante del inconsciente. Su último libro se titula Las máquinas psíquicas, eh, editado por Nido de Vacas, y es integrante de la cátedra Guattari en la Universidad de los Trabajadores, en la IMPA, trabajando alrededor del mapeo de formas de producir salud mental en el plano popular, sin la intervención de poderes terapéuticos, psicopoderes. Y para el encuentro de hoy nos adentramos principalmente en 2 textos, una publicación en el portal Logo Suelto que se titula ¿Qué hacer con la crisis de la salud mental? Y una publicación en la revista Bordes que se titula El malestar es nuestra normalidad. Así que, bueno, más que nada esta discusión alrededor de un abordaje colectivo de la salud mental, y creo que ya Sí. podemos arrancar la... Bueno, hola Emi, buen día. Oh, Ahí se te fue, bloqueaste el micrófono. a ver, hola, Ahora sí, ahí ahí se te sí. escucha perfecto. Bueno, ¿Sí? qué suerte. ¿Se escuchan los pajaritos también? Se escuchan los pajaritos, se te escucha vos, así que estás acompañado. Bien, me alegro. Bueno, bueno, Emi, así nosotros vamos a tirar, vamos a un enunciado y es asociación libre. Vos entrale por donde quieras y a partir de ahí empezamos la conversa. Y el Dale. enunciado es básicamente crisis de la salud mental. Ujú. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Eh, Haceme un knock que se escucha bien y arranco. Perfecto. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Muy bueno. Pido disculpas por la dificultad de conexión. Crisis de la salud mental. Planteo un par de ejes, si les parece. La categoría crisis, la categoría salud mental y las posibilidades de hacernos una pregunta en torno a qué puede significar politizar la salud mental, politizar la crisis de la salud mental, ¿no? Lo primero, crisis. Bueno, sabemos que la palabra crisis es una palabra muy complicada y que es una palabra que forma parte del lenguaje no solo de las clases dominantes, sino del lenguaje de la militancia, ¿no? Eh, la militancia es aquel lugar que genera una serie de saberes, una serie de prácticas, una serie de conocimientos a partir de las crisis, ¿no? Entonces yo quisiera delimitar la siguiente idea. Me parece que el primer movimiento sería ubicar la crisis de la salud mental o la crisis anímica colectiva o la implosión afectiva, le dirían los compañeros del juguete perdidos. Esto es toda una serie de malestares y síntomas que las etiquetas psiquiátricas o psicológicas o mainstream denominan como depresiones, ansiedades, ataques de pánico, trastornos de la conducta alimentaria, insomnio, etcétera, ¿no? Creo que no es muy difícil, no hay que ir muy lejos, esto es, incluso comenzando por nosotros mismos, podemos detectar que esas palabras, esos malestares, esos síntomas recorren nuestros cuerpos, nuestras vidas. Todos tenemos algún amigo, algún familiar, algún hijo o nosotros mismos atravesando algún tipo de esos malestares. ¿Me siguen sin planteo hasta ahí, no? Estamos con eso, con ese punto de partida mínimo. Sí, Creo que Perfecto. podríamos decir lo siguiente. Podemos hablar de una crisis de la salud mental sobre fondo de una crisis múltiple o multidimensional de la sociedad capitalista. Crisis ecológica, crisis económica, crisis alimentaria, sanitaria. En la ciudad de Buenos Aires es cada vez más obvio la crisis habitacional, ¿no? El problema de los alquileres, por ejemplo. Entonces, el primer movimiento sería ubicar la crisis de la salud mental en interconexión con una multiplicidad de crisis que recorren la sociedad capitalista o patriarcal, colonial y capitalista en el mundo contemporáneo hoy, ¿no?
Entonces, es el primer movimiento. El segundo movimiento que les propongo es que si hay algo del orden de una crisis de la salud mental, esta ha sido agudizada o profundizada o acelerada a raíz de la pandemia, ¿no? Fue la pandemia, el acontecimiento de algún modo traumático que puso a la salud mental o aquello que entendemos por salud mental, al menos en la agenda mediática, en la agenda pública mediática. Después me gustaría decir una serie de cuestiones en torno a la diferencia entre la salud mental como un interés social emergente, que aparece en redes sociales, que aparece en medios de comunicación, que aparece en la boca de algún candidato electoral, y la diferencia entre plantear a la salud mental como parte de una agenda mediática y plantearla como parte de una agenda política al interior de una serie de movimientos, militancias y activismos, ¿no? Hacer un corrimiento de, si podemos pensar la diferencia entre una agenda mediatizada, popularizada, mainstream, y una agenda propiamente política, antagonista. Esto es, que dé a partir de la crisis de la salud mental una serie de disputas políticas muy concretas. ¿Me siguen hasta acá, no? Sí, perfecto. Entonces, lo primero que quisiera decir entonces es esta cuestión, ¿no? Una crisis que ha sido aumentada o profundizada con la pandemia. Es la pandemia el momento que se profundizan una serie de malestares desiguales y diferenciales que recorren cuerpos y mentes. ¿Por qué digo desiguales? Porque los malestares están atravesados por desigualdades de todo tipo. No es lo mismo un malestar, una depresión en un cuerpo feminizado, en un cuerpo negro, en un cuerpo popular precarizado, que en cuerpos más que diríamos con un lenguaje al uso hegemónico, ¿no? Entonces, los malestares o los síntomas o lo que las medicinas, psiquiatrías llaman las patologías, están atravesadas por desigualdades de género, desigualdades de clase, de racialización, de edad, de capacidades físicas y mentales, etcétera, ¿no? Entonces, el primer ingrediente es considerar que estamos ante una crisis que produce una serie de malestares que son desiguales y muy diferenciales en la medida en que no es lo mismo una depresión que puede pasar el sujeto 1 que el sujeto 2, ¿no? Siempre hay una singularidad, una diferencia, no son todos iguales. Eso nos invita a una complejidad para trabajar sobre el problema de los malestares, que es la complejidad de trabajar con una materia y hacer política a partir de una materia que es muy frágil, muy vulnerable, muy delicada, ambigua. La segunda cuestión es que la crisis de la salud mental antecede a la pandemia. Ya antes de la pandemia, el consumo de psicofármacos aumentaba en cantidades, en proporciones y en estadísticas desmedidas, desproporcionadas, alarmantes, ¿no? El consumo de diferentes psicofármacos. Las consultas a psicólogos, psiquiatras y diferentes terapias alternativas también antecedía la pandemia, y en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes urbanizaciones, eh, eh, las consultas psicológicas y psiquiátricas también tenían una alta tasa de producción y distribución anterior a la pandemia. Antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud publica un informe en el cual se declara que la depresión para el año 2030 podría ser considerada la principal causa de discapacidad social, ¿no? 2030, estamos a 7 años, si no me equivoco, del año 2030. Para 2030, la principal causa de discapacidad social sería lo que la psiquiatría denomina depresión. Si ustedes quizás lo conozcan, ¿no? Pero una de cada 4 personas en el mundo, según estadísticas oficiales de la OMS, de la OPS, etcétera, consideran que una persona atraviesa o atravesará algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Somos 30 y pico acá, quiere decir que somos bastantes los que estaríamos en esta situación. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo no es algo muy alejado de nuestra propia existencia. Pero me parece que hay un pliegue aquí. El pliegue sería el siguiente: considerar que aquellos malestares, síntomas, afectos, sentimientos que consideramos al interior de unas emergencias o crisis en salud mental aumentan en la medida en que aumentan las condiciones materiales que producen esos malestares. Aumenta lo que podríamos llamar sus determinaciones sociales, sus condicionamientos políticos económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aumentan malestares, aumentan síntomas,
es porque se han profundizado con la pandemia todas las dinámicas sociales y políticas de desigualdad, de precarización de la vida, de precariedad laboral, de déficit habitacional, de desempleo, etcétera. Se sigue, ¿no? Esta idea, ¿no? Se profundizan con la pandemia una serie de determinantes sociales o condiciones económico, políticas y ambientales al interior de los cuales se produce aquello que llamamos malestares o implosiones, diría el colectivo Juguetes Perdidos. ¿Y esto por qué me parece relevante mencionarlo? Porque el primer corrimiento quizás tenga que ver con no pensar que esos malestares que, por ejemplo, podemos llamar ansiedades o depresiones son problemas meramente individuales, meramente privados. Un problema padecido por individuos que tienen o bien algo en el cerebro, algún desequilibrio químico en el cerebro, ese sería el discurso clásico de la psiquiatría, o bien algún tipo de dificultad en la temprana infancia, como sería un discurso caricaturesco de cierto psicoanálisis, ¿no? No hablamos de malestares como un problema individual, como un problema privado, como solo un problema familiar o cerebral, sino que el interés quizás sea empezar a pensar que los malestares son un problema colectivo, que aquello que llamamos depresión es un problema político, tan íntimo como colectivo, tan personal como impersonal. O en otros términos, que en aquellos afectos que experimentamos en la vida diaria de manera tan individual, tan íntima, tan intransferible, se elaboran estructuras sociales, de opresión, de explotación, de dominación, etc. Entonces, lo que subyace a la experiencia vivida de un malestar como temas muy difíciles, ¿no? Como las ideaciones suicidas, lo que se está elaborando ahí son problemas colectivos que es requerido politizar. ¿Me siguen hasta acá, no? Estamos... Perfecto, Emi, y se te escucha muy bien, así que estamos de 10. ¿Por qué me parecía esto relevante como meterme así de lleno en el problema de una perspectiva que tiende a individualizar o privatizar el malestar y una perspectiva propiamente militante, le llamaría yo, que intenta gestar estrategias para politizar o colectivizar el malestar? Porque el discurso hegemónico de aquello que llamamos salud mental tiende a tratar los malestares o bien como un blanco de lo que los activistas llamamos patologización. Patologización. ¿Qué significa la patologización? Significa considerar que los malestares, por ejemplo, una depresión, son una patología que debe ser curada, son un déficit, una falta de los individuos. Entonces se patologiza a los individuos o incluso se los criminaliza. Piensen en los pibes en los barrios con, entre comillas, consumo problemático de sustancias. Se los patologiza y se los criminaliza. O bien se los encierra en los manicomios. Y cuando se patologiza y se individualiza y se criminaliza a la persona padeciente de un malestar, se invisibilizan las relaciones de poder o las estructuras materiales y económicas que producen esos malestares. Se sigue, ¿no? O sea, se culpabiliza a los individuos, se responsabiliza a las personas y por lo tanto se deja incuestionada las condiciones sociales o las formas de vida o las relaciones sociales y prácticas al interior de las cuales se producen esos padecimientos, sufrimientos, malestares, sentimientos, etc. Entonces el primer movimiento es despatologizar y descriminalizar los malestares, ¿no? Descriminalizarlos. Y con ese movimiento, desresponsabilizar a las personas de ese malestar, sino empezar a pensar que hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades empresariales, hay responsabilidades de formas de intercambio económico, de modos de producción. Voy a hacer una analogía que se me ocurre ahora rápidamente con la cuestión de la crisis ecológica. Te comentaba hoy, Augusto, la relación entre la ecología mental y la ecología socioambiental, la crisis climática. Hay una perspectiva que nos dice que la crisis climática es la responsabilidad de toda la humanidad. Es una perspectiva que tiene algún momento de verdad, podríamos decir, pero que invisibiliza que no todas las personas tenemos las mismas responsabilidades políticas y económicas en la producción de una crisis o una catástrofe climática. Por ejemplo, las grandes empresas que llevan adelante formas de extractivismo
y formas de explotación y de contaminación de la naturaleza. Entonces, ahí tenemos un activismo medioambiental que nos dice que los países del norte global tienen una responsabilidad económica, comercial y política mucho más grande que las simples personas individuales, que mucho no vamos a cambiar haciendo consumo responsable. ¿Se entiende, no? La analogía. Entonces, en la crisis de la salud mental, una cosa es responsabilizar a las personas por su malestar y decirles, lo que sucede es que usted no hace nada para solucionar su depresión, o tiene un problema en el cerebro, o tiene un problema en su infancia, y otra cosa es considerar eso como unas variables de la vida, que pueden ser, o sea, podemos tener problemas en el cerebro, del mismo modo que podemos haber tenido problemas en la infancia, pero lo que hay son estructuras sociales que son impersonales, que son políticas, a la base de esos malestares. Hay conflictividad social. Entonces, el primer momento es desculpabilizar a las personas, desresponsabilizar a las personas. ¿Por qué? Porque todo mecanismo de considerar el malestar como un déficit, como una carencia, como una falta, no solo privatiza, sino que tiene otro movimiento, que es la medicalización de los malestares. La medicalización. Esto es, primero, el tratamiento de cualquier dolencia, cualquier herida, cualquier sentimiento más o menos negativo de la vida como un problema médico o como un problema propio de los dispositivos narcóticos, terapéuticos, de psicólogos, etc. Entonces se medicaliza el malestar y se le otorga por cada malestar o bien una pastilla o bien un dispositivo terapéutico. Y en esa medicalización y en esa terapeutización o en esa psicologización del malestar se despolitiza. Se despolitiza. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar el malestar? Quizás no, la discusión no sea si tomamos fármacos o no tomamos fármacos, si vamos a terapia o no vamos a terapia. La cuestión no es terapia versus política o fármacos versus política. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo que la única opción para tratar la crisis de la salud mental sea fármacos o terapias. Y para los que están peor, manicomios. Se sigue, ¿no? Entonces, ante la patologización, la respuesta política del sistema de la salud mental es o bien la medicalización con todo lo que tiene eso de refuerzo de la industria farmacéutica, que es una industria global, que es una de las industrias más rentables a nivel planetario, debe estar con la industria de armas y con la industria del cine. Y nota al pie, ¿no? Todo el avance en lo que es industria farmacológica y producción de los nuevos psicofármacos comienza luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay algunos elementos, si en algún momento tenemos oportunidad de charlarlo en torno a fabricación de armas y fabricación de fármacos, bueno, hay toda una cuestión ahí a meterse muy compleja, ¿no? Pero entonces lo que quiero decir es esto, ¿no? Que hay una opción que sería la propiamente neoliberal, que es considerar que el malestar es algo privado, que es algo individual, que es algo biológico o meramente psíquico y que requiere el tratamiento terapéutico de una persona con un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra o la medicalización. Y para los que están peor, ya sabemos, el manicomio, total, ahí está el desecho. Y el problema de todo esto es que avanza la mercantilización de la salud. Esto es que la salud se convierte cada vez más en un mercado, se convierte cada vez más en un nicho financiero y avanza, por lo tanto, la financialización de toda nuestra vida. Y si avanza algún tipo de estrategia política, es la estrategia política del mercado farmacéutico. Hay una politización farmacéutica, una politización de la clase dominante. Ante eso, me parece que uno de los movimientos es intentar pensar el malestar no como una falta, no como una carencia, sino el malestar como una potencia. Ya no el malestar como una falta, una carencia, un déficit de los individuos, sino el malestar como una potencia que no solo requiere ser curada, sino como una potencia a ser escuchada y desplegada. El malestar como una fuerza, como un saber. Hay potencias en el malestar. Entonces, aquí tenemos una cuestión que quizás sirva para hacer un parate y ver cómo lo están resonando algunos compañeros, que es que podemos pensar el problema de la crisis de la salud mental a partir de la definición hegemónica de la salud. La definición hegemónica de la salud mental a nivel mundial, incluso nuestra Ley Nacional de Salud Mental, muy importante y con sus problemas como toda legislación,
La definición de la salud mental es que la salud mental es un estado de bienestar individual, de bienestar, de bienestar, ¿eh? Y es siempre en nombre de ese estado de bienestar que se ejercen cualquier tipo de violencia. Nadie es encerrado en un manicomio en contra de su bienestar. Siempre es a favor de su bienestar. Siempre que te medican es a favor de tu bienestar. Siempre que te sos objeto de diferentes tipos de violencia, nunca te vamos a hacer peor. Entonces, lo que les propongo es que tratemos de pensar el problema de la salud mental no desde el punto de vista del bienestar individual, sino desde el punto de vista del malestar como una potencia, ¿no? Entonces me quiero detener ahí, quizás sea un pequeño movimiento, a ver cómo están reaccionando Augusto y Cata, a ver cómo podemos avanzar. Y la cuestión sería esta, ¿no? Básicamente, que si hay una crisis, esa crisis se produce en un contexto, una crisis multidimensional de la sociedad capitalista, y que tenemos, creo yo, así a muy grandes rasgos, el punto de vista del capital y el punto de vista de las luchas. El punto de vista del capital considera que la salud mental es un problema de mercantilización, de avance de la industria farmacéutica, de patologización de los cuerpos, que responsabiliza a las personas, que culpabiliza a los individuos y que le plantea una alianza cada vez más clara entre industria farmacéutica, poder terapéutico y mercado. Yo les propongo al contrario que intentemos pensar cuáles son las estrategias que diferentes colectivos no solo de salud mental, colectivos barriales, institucionales, etcétera, para hacernos una pregunta de cómo podemos politizar esos malestares. Con una salvedad, que quizás tengamos la enorme dificultad coyuntural que luego de las últimas elecciones se nos dijo hasta el hartazgo que las derechas o las nuevas derechas o la ultraderecha o el fascismo vienen a capturar, a canalizar o a representar el malestar social, la bronca, el hartazgo, la decepción, etc. Parecería que son las nuevas derechas aquellas que están haciendo una política del malestar con la cual nosotros nos queremos pelear. Esto no es una política del malestar que yo llamaría reactiva, en el sentido de que no viene a revertir privilegios, a revertir desigualdades, a producir nuevas redistribuciones y a producir nuevas igualdades, sino a reforzar privilegios. Entonces ahí tenemos la dificultad de cómo generamos una politización no reactiva o antifascista del malestar. Porque hoy daría la impresión que son las nuevas derechas aquellas que capturan, interrogan, ofrecen una escena posible para que los malestares sociales encuentren una canalización o una representación. Dejo hasta ahí, si les parece. Sí, ya que habló de las nuevas derechas, parece que nos han impuesto el discurso de que todos estamos cansados. Yo no entiendo qué sentido tiene esa palabra, pero cuando voy a cualquier grupo de estudio, lo que sea, dice, ¿cómo estamos de cansados? Yo no sé, soy una persona mayor y no estoy más cansada. No tengo esa sensación de cansancio, quizás le tendría que poner otro nombre. Ahí va. Bueno, el cansancio. Me parece ahí como ahí. Yo sumo una pregunta, Emi, que me gustaría y quizás explayar. Vos hablás de esta cuestión de politizar el malestar. Me gustaría que después, si quisieras, en un rato puedas desplegar, digo, ¿qué significaría politizar el malestar, ¿no? O sea, ¿qué implicaría como práctica política? Tiene que ver con incorporar la cuestión de la salud mental en una plataforma electoral, tiene que ver con institucionalizar digamos, el laburo sobre ese malestar, digamos, habilitando la contradicción de que muchas veces son las mismas instituciones las que reproducen quizás también una propia crisis anímica. Bueno, me interesaba que también desde tu perspectiva puedas compartir un poco, bueno, qué significa politizar un malestar. Eso, digo, te lo dejo como pregunta. Bueno, un poco Anaí trae lo del cansancio también, ¿no? ¿Alguien más Sí, yo quiere acoplar quería una agregar, pregunta o una reflexión? Dale. en función de lo que vos comentabas, Augusto, y preguntarle a Emi, esta potencia del síntoma, ¿no? Esta potencia te referís a esa capacidad de poder reconocer en la estructura social lo que está generando ese síntoma. Es decir, en este caso,
en la estructura capitalista, este neoliberalismo que somete a las mentes y a los cuerpos, es poder reconocerlo como una de las causas y tratar de, a lo mejor, imaginar otra forma de vivir, otra forma de producir, otra forma, pensar otra forma de trabajo. No sé si te referías a eso. Gracias, Marce. Si querés hacemos así, Emi, levantamos alguna que otra Perfecto. inquietud y después bueno, le das todo junto. ¿Te parece así un método? ¿Alguien más que quiera sumar ahí a la ensalada? Robert, veo que levantas la mano. Robert de ¿Qué Córdoba. tal? Bueno, ¿qué tal, Emiliano? ¿Qué tal? Bueno, era un toquecito ahí, no lo tengo muy armado, pero la pregunta era la siguiente, ¿no? Estamos de acuerdo en el tema de la patologización, de la falta, de la culpa, ¿no? De todo el sistema y que se armoniza con el tema de la mercantilización, ¿no? Toda la cuestión esta que está muy clara y lo ha expresado muy bien. Ahora, le hago una pregunta más quizás ontológica. Es decir, si suponemos que tenemos una sociedad quizás un poquito, o en algunos momentos sociales anteriores, tú pusiste la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Como una crisis del capitalismo mundial integrado. Eh, Estaba pensando, pero ¿y si no hay malestar, suponiendo, o en espacios sociales donde el sistema capitalista es más armónico y funciona muy bien, con subjetividades armoniosas con el sistema, con el proyecto neoliberal, etcétera, etcétera? Digo, ¿no hay ahí también una cuestión? Es decir, ¿dónde está ontológicamente la potencia subjetiva? Si salir del malestar y quedar en una armonización dogmática, pasiva, focalizada al mercado, es una respuesta a la salud. Digo, para abrir un poquito la cuestión, ¿no? Gracias. Buenísimo, Robert. Interesante la pregunta. Nosotros con Cata, Emi, leyendo tus textos, también nos hacíamos esa pregunta de si estar sanos en este marco del capitalismo, el neoliberalismo, implica haber resignado esa fuerza también de transformación, ¿no? Revolucionaria, un poco la línea que abre Robert también esa charla. ¿No? Digo, ¿cuál es la imagen también de lo sano, contraria al neoliberalismo, si se quiere? No, quería, porque en los artículos que leímos se cita a Mark Fisher, ¿no? En uno de los, bueno, yo tengo la mala costumbre de sacar párrafos de los libros y me los voy guardando que me parecen que son interesantes, ¿no? Y Mark Fisher dice en una parte del libro, El realismo capitalista, dice: lo que debemos tener en mente es tanto que el capitalismo es una estructura impersonal hiperabstracta, como que no sería nada sin nuestra cooperación. Digamos, lo que quiero decir con esto, por supuesto que el sistema capitalista es un sistema macabro, pero no tenemos que pensar también en un cambio en nuestra subjetividad respecto al capitalismo. No somos todos parte del capitalismo, con distintos niveles de responsabilidad, obviamente. Bueno. Emi. ¿Me escuchan, no? Aparte de los pajaritos, ¿sí? Sí, escuchamos. ¿Sí? Bien. Bueno, son un montón de cosas. Voy a intentar recoger algunas, ¿les parece? Empiezo por la última. Entre capitalismo y subjetividad, o entre sistema económico y formas de vida, claramente no hay una separación. Podríamos decir así con una tesis de León Rosicner, el filósofo argentino. El enemigo habita en cada uno de nosotros. Esto es, aquello contra lo cual nos oponemos en el plano consciente y contra el cual dirigimos nuestras acciones voluntarias, el capitalismo, el patriarcado, el racismo, etcétera, nos habitan a cada uno de nosotros y lo reproducimos en nuestras prácticas, afectos, deseos, etcétera. No estamos en una relación de exterioridad contra aquello contra lo cual discutimos o aquello contra lo cual militamos, sino que estamos habitados incluso por aquello
que, que incluso expropia y explota nuestras propias fuerzas. Entonces, con una tesis clásica de Deleuze y Guattari, la batalla es interior y exterior, vamos a decirlo así, ¿no? Que luchar contra el capitalismo también es luchar contra nosotros mismos, porque estamos hablando de que lo que llamamos neoliberalismo, una fase específica del capitalismo, no es solo un mero sistema económico o un programa de gobierno, el consenso de Washington, sino que es un tipo de producción de forma de vida, una forma de gobierno de las conductas, un modo de producción de subjetividad. Entonces ahí tenemos una primera cuestión, ¿no? Entre formas de vida y capitalismo no hay una exterioridad, sino que tenemos una inmanencia, una intimidad común. Entonces, es más complicado el debate, ¿no? No nos alcanza, voy a decir así rápido, no nos alcanza con la expropiación de la propiedad privada o con la toma del poder del Estado. De alguna forma, es como si estuviéramos dando vueltas una y otra vez en el famoso texto de Ernesto Che Guevara, El hombre y el socialismo en Cuba, donde Guevara plantea la hipótesis guevarista por antonomasia, el hombre nuevo o la nueva humanidad, la producción de un tipo de subjetividad que corte su cordón umbilical con la ley del valor, decía Guevara. Esto es que corte su conexión interna, íntima, vital, con la forma mercancía, con el modo de producción de mundo del capitalismo. Entonces, entre capitalismo y subjetividad tenemos una inmanencia radical. Y el debate es muy complejo porque no alcanza con la toma de conciencia, el sentido clásico de cierto marxismo, ¿no? ¿Qué significa que no alcanza con la toma de conciencia? Que no nos alcanza con explicarle a los obreros y a nosotros mismos o a las clases populares o con quien quieras cómo funciona el capitalismo. No alcanza con explicar, dar argumentos, tomar conciencia de cómo funcionan los mecanismos de explotación, expropiación, extractivismo, sino que el capitalismo está metido de modo tal en nuestros afectos, deseos, fantasías, placeres, que la transformación subjetiva implica una hondura, una profundidad, una opacidad que quizás no podemos pensar. Todavía no sabemos cómo pensar. Y tenemos ensayos de pensamiento y ensayos militantes, pero que nos cuesta, me parece, luego de varias décadas, ¿no? Que han pasado ese texto que cité por un, casi que se me ocurrió una especie de asociación libre. Y eso me parece que toca con algo que decía el compañero, ¿no? Yo creo que todas estas discusiones son más interesantes cuando se las plantea desde el punto de vista de las luchas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revuelta chilena del 2019, quizás uno de los últimos grandes estallidos sociales latinoamericanos, escribió en las paredes de Santiago una frase sorprendente por su contundencia y su concisión. No era depresión, era capitalismo. No era depresión, era capitalismo. Yo creo que esa frase es tan contundente, tan interesante y tan potente como problemática. En primer lugar, porque se pasa demasiado largo el problema de la depresión, el problema del malestar, y va rápidamente hacia el capitalismo, hacia la estructura. Yo quisiera que podamos alojar el malestar, arrojar los afectos, alojar la intimidad, no pasar tan rápido a la estructura. Pero tiene otra problemática, que es que la pregunta sería así: una vez abolido el capitalismo, una vez superado el capitalismo, ¿no va a haber malestares? ¿No va a haber depresiones? ¿Qué quiero decir con esto? En el socialismo, ¿no va a haber ansiedad? Y va al problema ontológico que mencionaban los compañeros. ¿Se ve, no, este tipo de preguntas? Que sería una respuesta solucionista. Considerar que una vez transformada los mecanismos económicos, no habría más malestares. Yo creo que esa es una perspectiva problemática. Nos sirve como frase la de la revuelta chilena porque tiene un carácter de politización importante, pero quizás da respuestas demasiado sencillas a un problema estratégico de largo alcance. Y eso nos lleva a una cuestión que comentaba también Augusto, que es estar sano en el capitalismo hoy. Yo diría que estar sano es ser productivo y capaz de ser explotado. Estar sano es ser redituable, ser capaz de adaptarse a una serie de imperativos de éxito, de productividad, de felicidad, etc. Pero quiero hacer un par de señalamientos aquí. El primer señalamiento sería el siguiente. Mi hipótesis sería la siguiente. Hay una crisis de la salud mental porque hay una crisis en la producción de subjetividad. Hay una crisis de la salud mental porque hay una crisis en la producción de forma de vida.
¿Qué quiero decir con que la crisis de la salud mental es una crisis en la producción de subjetividad y por lo tanto en la producción de subjetividades, entre comillas, sanas? Que todos los imperativos, todos los mandatos, todas las formas que nos subjetivamos para participar del sistema, ser productivos, ser redituables, ser visibles, ser felices, etcétera, todos esos imperativos de éxito, de rendimiento, hacen síntoma en cuerpos rotos, agobiados, sintomáticos, agotados, estresados, etcétera. Nadie puede adaptarse sin síntomas y conflictos a la forma de vida neoliberal o una forma de vida capitalista cada vez más invivible. Entonces hay una crisis de la salud mental porque hay una crisis de la producción de subjetividad. Hace síntoma el modo en que el neoliberalismo produce sujetos en una serie de afectos que los colectivos, que los juguetes perdidos o que la compañera llamaba cansancio. Me gustaría saber si la respuesta de Anaí, o sea, si fue con lo que dijo el disertante, una respuesta a lo que preguntaba Anaí, ¿no? Sobre el cansancio. Me parece que el cansancio que dijo Anaí era medio como que de la afuera, y me da la impresión de que Emiliano habla de un cansancio de adentro, o sea, del sentirse del individuo, ¿no? No sé si me explique. Sí, 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 creo que también es parte de de esta dificultad también de distinguir bordes entre lo colectivo y lo íntimo, ¿no? Cuando las estructuras se introyectan y generan malestar en el cuerpo. Ajá, bien. Diana. bien. Diana, ¿querías compartir algo? Sí, Ahí te vemos. realmente Emiliano habla mucho del tema de la construcción de la subjetividad y algo que se está viendo bastante, y yo te diría que algo que algunas de las que estuvimos trabajando en nivel inicial lo venimos discutiendo hará unos 15 años, la dificultad de la construcción de la subjetividad en los chicos con el avance de la tecnología. Entonces, si vos tomás personas que tienen su construcción de la subjetividad, te diría, no completa, no totalmente sostenida, o sea, sin soporte, en una sociedad como la que se está reconfigurando en este momento, la situación es mucho más compleja, porque no vamos a hablar de una... Él habló en un momento de la sobreadaptación, y eso era algo que yo justamente estaba pensando, porque en el tema de pasar la cotidianeidad, de resolver las situaciones que te implican simplemente vivir, no ya ponerte a pensar en el colectivo o en modificar una realidad, te implica una sobreadaptación con situaciones que podían ser mucho más simples, ¿no? Entonces, ahí la tecnología, o sea, tenemos sobreadaptación y podemos llegar a tener un sobreuso de la tecnología en situaciones y momentos en los que no serían necesarias. Y esas dos cosas yo creo que conspiran contra toda la salud, obviamente con la salud mental también, y conspiran con la posibilidad del nosotros y de la posibilidad del cambio, de tender, ya a esta altura no me atrevo ni a decir revolución, pero bueno, sería eso, de modificar esas realidades. A mí se me ocurren dos cositas. Bifo Berardi y su libro Fenomenología del Fin. No sé si tuviste la posibilidad de encontrarte con ese trabajo, pero es interesante también. Ahí trata de plantear cómo la tecnología o esos avances tecnológicos intervienen en la producción sensible, ¿no? de la vida. Y después un libro que hace poquitito leí que se llama Jamás tan cerca, de Agustín Valle. Es un pensador aquí argentino que trabaja un poco también ¿no? en cómo se produce subjetividad en una era hiperconectada, ¿no? Y qué implica a esa subjetividad, esa hiperconexión constante. Nada, lo tiro así como al grupo, Te porque agrego son dos algo a eso laburos. que vos estás diciendo, te agrego algo a eso que Sí, vos sí. estás diciendo. Para
la construcción de la subjetividad desde el momento que naces es imprescindible la presencia del otro. Imprescindible. Entonces, la tecnología conspira totalmente en contra de eso. Y vos ves, yo hablo ahora, no te estoy hablando desde lo teórico, sino que si vas por la calle y ves, si vas en el colectivo, vas a ver madres y padres que le dan la pantalla y es un bebé. Y tiene el celular en la mano, y le ponen el jueguito. Y entonces hay que trabajar mucho más en la formación que en solucionar otro tipo de cosas, me parece. No sé, es para que sigamos conversando entre todos esto, porque es muy serio, vienen generaciones que nacen con la tecnología y por ahí con no un buen uso de la tecnología. Buenísimo, Diana, me parece re interesante ahí. Augusto, Sí, Lu dice si podés escribir los textos que ahí mencionaste. ahí lo escribimos. Leo una pregunta que está en el chat y le paso después a Orlando, que también había levantado la mano para compartir. La pregunta dice, ¿cómo se podría hacer? Creo que es de Gisela. ¿Cómo se podría hacer de manera colectiva? Ay, se me fue el chat, Cata. Para generar dispositivos que rompan con esa sobreadaptación, para soportar el imperativo Ahí va. de capitalismo en todas sus formas. Por supuesto que todo lo que estamos hablando y como creo que cada vez es más evidente, estamos ante un cambio antropológico que como estamos inmersos en él, es prácticamente imposible tener una claridad. Pero bueno, una de las últimas cosas que había dicho Emiliano y con la que acuerdo es esto de que tenemos en nuestro interior, y me hacía acordar a mi filósofo de cabecera Spinoza, ¿no? En cuanto a todo lo que hace nuestra imaginación y todo lo que la manera de percibir todo lo que nos rodea, cómo nos afecta. Y esto es muy anterior al capitalismo. Dicen los textos del Evangelio que Jesús echó a los mercaderes porque intercambiaban unas monedas, en fin. Ya viene de larga data. Es algo que tenemos en nuestro interior por esto de perseverar en nuestra existencia, y no solo el perseverar, sino el tratar de estar lo más placenteramente posible, que nuestra vida sea así. Y ahí está la cuestión de las proporciones. Cuánto una conducta egoica y sana, por preservar nuestra existencia, tiene que tener un límite para la convivencia, porque además nos necesitamos, como decía Diana recién, por supuesto, de que somos bebés. Creo que lo que sí está pasando ahora, y no solo con lo de la tecnología, sino de hace mucho tiempo atrás, es que hay una exacerbación del deseo de consumo, que se conecta, que convive justamente con unas posibilidades que se coartan para concretar esos consumos. Entonces eso está haciendo eclosión en mucha gente y sobre todo en los más jóvenes. El desafío, y corto acá porque esto es infinito, ¿no? El desafío es que tenemos que ir a un cambio de vida, que tiene que ver no solamente con la estructura económica, social, sino hasta con lo más íntimo nuestro. Ese es el gran desafío. Corto acá, pero es una ensalada, como bien dijiste, Augusto. Gracias, Orly. Robert, si querés cortito y le volvemos a dar la posta a Levi. Sí, cortito. Empalmo con lo que decía Orlando, un cambio de vida, obviamente, y me parece que lo que permite, y el tema de la inmanencia es importante porque estamos en la dicotomía, en el binario, subjetividad, colectividad, y me parece que hay que pensar una nueva topología que incluya en una inmanencia, incluya este vivir, ¿no? Porque no hay sujeto individual, hay un sujeto poblado, un sujeto colectivo, ¿no es cierto?
Pero por otro lado, me parece, tomando a López Petit, que creo que el autor, que Emilio lo toma, pensar el malestar como fuerza del querer vivir. El malestar como fuerza de querer vivir. Que me parece que es esa potencia, es esa fuerza que de alguna forma despierta de este sopor del sistema, ¿no? Entonces, por eso pensar si hay una anterioridad de una salud mental armoniosa y normatizada, entonces me parece que el malestar genera esa fuerza de un querer vivir diferente y que nos despierta de la normalización anterior o imaginaria o ideal que existían hipotéticamente. Gracias. Creo que se llegó a escuchar la idea de una crisis anímica que no es sino una crisis en la producción de subjetividad, ¿no? Que todas las formas en que el neoliberalismo tiene de producir sujetos están en crisis. La subjetividad neoliberal, la subjetividad capitalista, que son subjetividades que no solo están hechas de temporalidades neoliberales y capitalistas, sino que están hechas de temporalidades que anteceden al capitalismo. Por eso no siempre es interesante plantear solo el combate contra lo neoliberal, sin incorporar que eso neoliberal o eso capitalista metaboliza o refuncionaliza o pone o subsume, diría un concepto técnico marxista, temporalidades que lo anteceden. Por ejemplo, el cristianismo, por ejemplo, el monoteísmo, por ejemplo, ciertas dinámicas coloniales, por ejemplo, ciertas dinámicas raciales que, si bien son modernas, datan de momentos no tanto precapitalistas, pero ahí en el pliegue. ¿No? Hay un montón de temporalidades que anteceden al capitalismo y que de alguna forma están en juego en el modo en que se produce subjetividad hoy. Pero me parece que esas múltiples temporalidades están subsumidas o puestas a funcionar bajo la dominancia de la temporalidad capitalista, de la temporalidad del valor, de la temporalidad de la mercancía, de la temporalidad de la acumulación. Entonces creo que hay una crisis milenaria, por decirlo de una forma, en esa forma de producir subjetividad. Nietzsche nos hablaba de la depresión de Occidente ya, y Nietzsche está ahí en el pliegue de que sí, es una especie de capitalismo alemán naciente. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con las temporalidades, la segunda cuestión tiene que ver con que esas temporalidades que hacen sujetos están en crisis, y que eso hace síntoma en nosotros, implosiona en nosotros, colapsa en nosotros. Y esos nosotros, cuyos síntomas, cuyos afectos no son ni individuales ni colectivos, ni íntimos ni compartidos, son las dos cosas a la vez. Por eso yo decía anteriormente que en el afecto, en el síntoma, se elaboran fuerzas del mundo, se elaboran estructuras sociales, se elabora lo colectivo, aquello que experimentamos como intransferible individual, se está habitado, poblado, decía recién Roberto, ¿no? Entonces la división entre lo individual y lo colectivo no nos sirve para pensar este problema. Pero no nos sirve categorialmente, pero ojo que entre las categorías y la política, no estoy diciendo que hay una grieta, pero implican estrategias y modos de enunciación distintos. Entonces una cosa es pensar el malestar como algo meramente individual y otra cosa es hacer estrategias para empezar a pensar y a desarrollar estrategias que ataquen las raíces colectivas en las cuales se producen esos afectos, las relaciones, prácticas, instituciones, etcétera, formas de vida. Y anteriormente mencionaba esta idea, ¿no? Y que creo que estaba dando vuelta en lo que decían los compañeros en torno a la potencia del malestar, que de alguna forma estamos muy sobreadaptados a la forma de vida capitalista, muy sobreadaptados. Pero asimismo estamos llenos de síntomas porque no nos podemos adaptar del todo, porque no queremos encajar o no podemos encajar o no sabemos cómo caber en esta forma de vida. Por eso tenemos depresiones y por eso tenemos ansiedades. Tenemos ansiedades, estamos recontraadaptados a los modos de productividad, de éxito, de rendimiento, pero estamos llenos de dolores, de síntomas, de conflictos, de incomodidades, porque no cabemos en esta forma de vida. Por eso nos hacemos este tipo de preguntas, si no, no nos haríamos este tipo de preguntas. Si encajáramos plenamente, esa inadecuación es una potencia, ese no encajar es una fuerza, es esa fuerza de querer vivir. O en otros términos, en el malestar hay una potencia o una fuerza negativa, de rechazo, de repudio, muchas veces silencioso, de incomodidad con ciertas situaciones y formas de vida.
una inconformidad. El malestar nos revela que estamos inconformes, incómodos con cierta forma de ser. Pero asimismo está habitado por el enigma de otra cosa posible, de un querer vivir posible. Se ve esa ambivalencia, ¿no? Entre súper encajar y no encajar, entre negatividad y positividad, como una especie de la ambivalencia del malestar es quizás su riqueza. Y esto nos lleva a algo que para mí es muy difícil, sinceramente. ¿Qué significa politizar un malestar, no? Yo voy a dar un ejemplo, o una serie de ejemplos, a ver qué nos permiten pensar. Y voy a hacer una frase hiperbólica. Toda la historia de los movimientos sociales es la historia de la politización del malestar. La historia del movimiento, ¿qué es? Sino la historia de la politización del malestar obrero ante la explotación fabril. La historia del feminismo, ¿qué es? Sino la historia de la politización de los cuerpos feminizados ante la violencia patriarcal. Fueron los feminismos aquellos que enunciaron dos frases fundamentales para las militancias en salud mental. Lo personal es político y el malestar que no tiene nombre. Lo personal es político, diríamos, el malestar es político, y las feministas que decían, en los grupos de autoconciencia feminista, este malestar, esta violencia que no tiene nombre, sí tiene un nombre y se llama patriarcado. Entonces, yo diría que toda la historia de las luchas también son luchas o estrategias de políticas del malestar. Y tienen la paradoja que son políticas del malestar en primera persona del singular y del plural. ¿Se entiende esto, no? O sea, piensen en tiempos modernos de Chaplin, piensen en el movimiento piquetero, piensen en la madre y abuela de Plaza de Mayo, piensen en el movimiento feminista, piensen en el movimiento queer. Son movimientos que parten de politizar malestares ante la explotación fabril, ante la violencia patriarcal, ante la desigualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quizás politizar el malestar sea un nombre que le ponemos a una estrategia que no es sino el entramado de luchas históricas. En salud mental, específicamente, tenemos, por ejemplo, toda la historia del activismo que se conoce como el activismo loco, el activismo neurodivergente, el activismo en primera persona. Personas ex-psiquiatrizadas que se organizan y se organizan como colectivos de pacientes, como colectivos locos, como colectivos neurodivergentes, etcétera, contra la violencia psiquiátrica, contra el poder manicomial, etcétera. Entonces, que el malestar sea una potencia y un querer vivir distinto y una fuerza de choque o de oposición, y a partir del cual se desarrollen politizaciones de todo tipo, me parece que no es una novedad, es sino la historicidad de las propias luchas. Sí, esta hipótesis, no sé si resuenan, pero no me parece tan exagerada. Quería preguntarte algo, Emi, porque leyendo tus textos también surgió que hay también muchos discursos alrededor de la salud mental y nuevas imágenes y nuevas identidades que se crean como lugares desde donde enunciar el malestar y a veces hasta volverlo como viralizarlo, ¿no? O generar un nuevo estereotipo desde donde enunciarse. Entonces, quizás quería preguntarte, ¿en qué momento de la escritura en primera persona del malestar, como forma de socializarlo, hay politización y en dónde hay despolitización, ¿no? ¿Cuál es el filo entre la creación de identidades para politizar el malestar y en qué punto esa colectivización o socialización puede perder potencia política en tanto imagen estereotipada del malestar? No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Es una pregunta muy difícil, ¿no? La que está haciendo la compañera. Vamos a empezar así. Muchas personas involucradas en los activismos militantes de salud mental, hace algunos años teníamos una certeza o creencia política que consistía en lo siguiente, que había que sacar del closet los malestares. Así como la estrategia de salida del closet en el movimiento queer, sacar del closet los síntomas, dejar de pensarlos como un estigma, como algo privado, algo silenciar, sacarlos del closet, hacerlos
públicos. Se ve, ¿no? Es bastante claro lo que digo. Pero cuando comienzan a aparecer una serie de discursos, por lo general mediáticos y en redes sociales, que empiezan los pibes en TikTok, una cantidad inagotable de cuentas de Instagram, memes, etcétera, cantantes, famosos, artistas, etcétera, a hablar de su salud mental a partir de un lenguaje individualista, terapéutico, de victimización, medio heroico, empezamos a sospechar de esa estrategia de que politizar es hacerlo público. ¿Se sigue el problema lo que estoy planteando? ¿Sí? Sí. Que politizar es igual a hacer público y que ese hacer público es igual a publicar textualidades, publicar en redes sociales, hablar de. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a producir ese tipo de textualidades también coincide con que hay ciertos cuerpos, entre ellos famosos actrices, etcétera, etcétera, que empiezan a hacer estrategias similares a partir de un lenguaje que no es el nuestro, que no es un lenguaje político, sino es un lenguaje más bien individual, terapéutico, etcétera. Entonces, ahí yo no tengo una respuesta, sinceramente, tengo una incomodidad, que es cómo hacemos para hacer público los malestares sin convertir a esos malestares en un commodity en el mercado anímico, en un nicho más de mercado, y tampoco en una identidad. ¿No? ¿Se sigue? O sea, eso yo no tengo una respuesta, y menos por un Zoom a la mañana de un sábado, ¿no? Yo creo que es un desafío para la militancia, es un desafío para la política. ¿Cómo hacemos para producir discursos, producir textualidades, producir movimientos que no conviertan esos malestares en una identidad, el colectivo de los depresivos, y que no conviertan a esos malestares íntimos en un mercado más en la industria televisiva, en la industria de redes sociales, y en una acumulación de commodity individual? Eso no es tan sencillo. Ese es el desafío. Cómo evitar la canalización identitaria, la canalización institucional y la canalización mercantil de la estrategia de hacer público un malestar. Me da la impresión de que esos desafíos son desafíos y preguntas solo encarables en la práctica política, donde la práctica política se demuestra como aquella práctica donde las preguntas difíciles encuentran saberes útiles, respuestas útiles. En todo esto, ¿cómo entra a jugar la tecnología? ¿No? Una compañera un poco traía de que, digo, no se puede pensar esta producción de subjetividad en este capitalismo sin la interrupción en nuestras vidas de la tecnología. Fuerte, pero Orly, si querés ahí tenías una inquietud Sí, para sumar. un poco con algo que vengo diciendo hace un tiempo, que es que quienes nos autopercibimos como integrantes de un colectivo que quiere otro tipo de vida, más solidaria, más humanista, en fin. No podemos salir de una trinchera de defensiva, de resistencia. Incluso la palabra resistencia es una de las palabras que más se escucha en nuestro lenguaje. Y cuando estamos hablando de que tenemos que politizar el malestar, no estamos cayendo en la misma trampa, porque hace un ratito acabamos de decir, como lo mencionó Roberto y lo ratificó Emiliano, que es imprescindible, o como la ecosofía nos enseña, nos muestra, las relaciones que tenemos con nosotros mismos en nuestro interior, con nuestros semejantes y con la naturaleza toda, todo eso es un mundo de relaciones que se interconectan. No hay un borde, sí lo tenemos en nuestro cuerpo, pero la verdad que lo insólito es tratar de despolitizar nuestra vida. Eso es lo insólito. No es que tenemos que tratar de politizar lo privado, lo personal, sino que lo insólito es creer que podemos despolitizar la vida, porque política, arriesgo una definición casera, es la relación de mi cuerpo con todos los demás cuerpos que me rodean, no solo los semejantes, desde un alimento, el agua, y por supuesto los semejantes, el sonido. Es imposible que yo me abstraiga de todo eso. Por lo tanto, yo creo que
Lo insólito, y por eso es pasar a la ofensiva, es que del otro lado traten de despolitizar la vida. Gracias, Henry. Emi, ¿algo ahí como que te quede resonando? ¿Esto? Che, espero que perciban lo mismo que ustedes, a mí me están haciendo pensar, espero que algo parecido esté sucediendo de aquel lado. Eh, Creo que era Orlando el que decía, ahora voy a lo de la tecnología, me parece un tema que estoy estudiando bastante últimamente, la relación entre afectos, tecnología y ciencia, pero quiero empezar con lo último que dijo Orlando, que me parece sutil, con lo cual estoy de acuerdo y con lo cual me gustaría hacer la siguiente torsión. No pelearme un poco, pero ver si podemos producir la siguiente torsión sobre fondo de una especie de acuerdo afectivo de que participamos de aquel colectivo que él decía imaginario de aquellos que queremos otras formas de vida. ¿No? Como esa premisa afectiva como acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Nuestras vidas ya son en sí mismo políticas, porque la política es un tipo de relación con el mundo, un tipo de relación con la tecnología, con el cuerpo, con los otros, humanos y no humanos. De hecho, uno podría decir que incluso las estrategias de la clase dominante, de los poderes, o como uno quiera decirlo, no son sino también estrategias políticas. El enemigo también lucha, el enemigo también milita, el enemigo también politiza. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en salud mental, la mercantilización de los malestares, el avance de la medicalización de la vida, es una política. Es una política que para mí no es la política más interesante con la crisis de la salud mental, pero hay una política, hay estrategias, hay grupos, hay intereses, hay economía, hay poder, hay una política, una relación con el cuerpo. Es muy difícil despolitizar la vida porque ya los cuerpos en autoinmanencia, dándose capacidades para actuar, capacidades para escuchar, capacidades para crear lenguaje, producen politicidad. Entonces, en ese marco, el enunciado politizar el malestar es medio un enunciado redundante. Pero también sería redundante politizar la deuda cuando, por ejemplo, el movimiento feminista popular nos dice politizar la deuda, o politizar el aborto, o politizar la casa, nos dice el movimiento inquilino, o politizar la crisis ambiental, el movimiento climático. Me da la impresión ahí que entre los automatismos, la tradición y la voluntad política, los activismos y las militancias usamos la palabra politizar en términos muy distintos a los que usamos en otros ámbitos. ¿Se sigue lo que quiero decir? Los activismos y las militancias no desconocemos que la deuda es política, que el déficit habitacional es una política del mercado farmacéutico legitimado por el Estado, que detrás de la crisis y el colapso climático hay política económica, pero me da la impresión a mí que cuando las militancias decimos la palabra, la consigna politizar tal cosa, la deuda, el cuerpo, el aborto, el alquiler, el malestar, estamos insertándonos en una historia de luchas, en una historia de lenguajes, en una historia de tradiciones, de conflictos, de derrotas, de fracasos, de triunfos, etc. En ese marco tiene sentido el enunciado politizar como una consigna que abre más un enigma que cierra una respuesta, ¿no? Una consigna que nos trae más problemas, más preguntas que otra cosa. Que no tenemos la consigna politizar el malestar es la pregunta, no la respuesta a qué hacer con la crisis de la salud mental. Y ahí se vuelve todo más interesante. ¿Por qué? Porque nos implica revisar la historicidad que mencionaba antes, si creen en la hipótesis que les planteaba, que de alguna forma la historia de las luchas sociales populares son también historias de hacer algo con el malestar, hacer algo con el sufrimiento, hacer algo con la vida dañada, diría Adorno, o hacer algo desde la vida dañada para producir otras felicidades, otros bienestares, otras riquezas, otros disfrutes de la riqueza colectiva, de los cuerpos en la calle, etc. Creo que el movimiento obrero y el movimiento feminista podemos leerlo de esa forma, como políticas del malestar y poéticas del disfrute, o invenciones de disfrute. Pero insisto que la palabra o la consigna politizar es qué hacer ante la crisis de la salud mental. Politizar el malestar nos nos interesan en tanto que nos plantean desafíos y preguntas para la práctica política.
Y no la podemos responder sino en la práctica política. Y donde la práctica militante se revela como la creadora de saberes útiles, de saberes situados, de saberes encarnados. Entonces estoy de acuerdo con Orlando. Es redundante, pero de redundancias también se hace la militancia. De redundancias que nos plantean las preguntas que no sabemos responder. Y eso es lo interesante. Hacerse preguntas que uno no está capacitado para responder o que no se anima a cómo pensar. Bueno, el chat también está ahí, ATR. Ahí Carlos también incorporó una anécdota de un premio mayo francés en el 68, un paciente psiquiátrico, calculo yo, empieza a participar de luchas en las calles y le dice al psiquiatra, doctor, ya no necesito esta terapia. Ahí sumó como dato. Wow. Emi, un poco lo ibas a traer, pero porque surgió cuando justo te desconectaste, esta cuestión de, bueno, cómo la tecnología también se incorpora en esta... Perdón, Carlos, creo que querías... ahí va. Sí, es más político todavía porque es una mujer, una paciente psiquiátrica. Ahí va. Gracias, Carlos. Esos datos que trae Carlos sí, siempre me encantan. Bueno, eso, Emi, un poco traerte esa inquietud, ¿no? Digamos, de la tecnología también siendo parte de esa producción de subjetividades, sensibilidades nuevas. Bueno, digo, ¿cómo aparece esto en esta también crisis de salud mental o en esta línea que vení problematizando? Creo que hay una línea para encarar el debate, a ver qué opina el resto y qué opina Augusto, ¿no? Que es pensar la tecnología como los dispositivos y aparatos productores de sufrimiento, ¿no? Creo que hay una línea incansable de pensar la tecnología como aparatos de dominación, como aparatos de opresión, como aparatos de producción de malestar, ¿no? Como la tecnología como la punta de lanza de la crisis. A mí esa perspectiva no me interesa tanto. Y voy a agarrar un ejemplo para que se entienda, que es el problema de los psicofármacos, ¿no? Uno podría decir que los psicofármacos son una tecnología. Yo creo que sí, ¿no? No solo en el sentido de una tecnología de subjetivación, sino una tecnología en el sentido más estricto del término. En la historia del psicofármaco hay una historia de ciencia y tecnología, de industria y discurso, de lenguaje y materialidad biológica para el diseño de hacer algo con depresiones, ansiedades, malestares. La historia del psicofármaco es la historia de una tecnología y una ciencia. Entonces, ante eso, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿la tecnología psicofármaco es normalización, es disciplinamiento, es anestesia de los cuerpos? ¿O podemos pensar la ambigüedad, la ambivalencia que habita la tecnología psicofármaco? Porque podemos tener una postura que sería, yo creo que moral y que tiene una larga tradición crítica, que es oponerse a la tecnología farmacéutica. Sin desconocer esto, nota al pie, que detrás de la industria farmacéutica hay clases sociales, estrategias de la clase dominante, un mercado mundial, como hablaba al principio. Estoy pensando en el uso específico de tecnología, en este caso el fármaco. Uno puede pensar que es pura normalización, puro disciplinamiento, anestesia de los cuerpos, acallar el malestar, etc. O uno puede pensar que los fármacos están habitados por una ambigüedad que es tanto cura como control, tanto daño como alivio, tanto posibilidad como dominación. Y lo mismo todas las tecnologías. De hecho, podríamos hacernos la misma pregunta en torno a las ciencias psi como tecnologías, el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología. Hay toda una historia de críticas frontales ante los discursos y prácticas psi y terapéuticas. ¿Las conocen? La crítica ante la psiquiatría, la crítica al psicoanálisis, la crítica a la psicología como dispositivos de normalización, como dispositivos de dominio, como formas de psicologizar el conflicto social, de apropiarse del descontento y traducirlo en términos terapéuticos. Yo creo que esas críticas están bien, pero son unilaterales. Y me interesa más pensar en la ambivalencia, en cómo las terapias, por ejemplo, pueden ser normalización, adaptación, etcétera, pero también escucha para otras formas vivibles, ¿no? Como las terapias o pueden ser lugares donde se ejercen violencias, paternalismos, asistencialismos, desigualdades, pero que también habilitan transformaciones posibles, transformaciones subjetivas, muy eficaces muchas veces.
y que no alcanza con decir le hace bien a la gente. Estamos pensando las funciones, el carácter ambivalentemente constitutivo de ese problema. Entonces, con todas las tecnologías, yo me basé en dos ejemplos que lo siento muy cercano por mis propias prácticas, los fármacos y las terapias. Yo creo que con todas las tecnologías, a mí el discurso que más me interesa no es señalar de manera tecnofóbica su carácter opresivo, productor de sufrimiento, de dominación, de normalización, y tampoco un optimismo tecnológico que nos viene a decir, con la tecnología vamos a generar una modernidad posible sin tener en cuenta límites del planeta, límites de los cuerpos, relaciones sociales de clase, etc. Detenernos en la ambivalencia de esas tecnologías y en sus posibles contrausos, en sus posibles torsiones, etc. Y en salud mental específicamente, creo que eso tiene un anclaje muy concreto en cómo pensamos la política, no opuesta a la tecnología, sino mediada por la tecnología, mediada por los fármacos, mediada por las terapias. Quizás no haya una oposición simple entre terapias y política, o entre militancia y fármacos, sino que tengamos que pensar alianzas muy porosas, muy ambiguas, muy impuras posibles. Y ahí tenemos un desafío porque implica pensar y hacer política contra cualquier tipo de moralismo. Le quería hacer una aclaración porque él no estuvo cuando yo hablé del tema de la tecnología con respecto a la subjetividad. Dale, Diana, sí, está buenísimo. Porque me parece que Emiliano lo tomó desde un aspecto terapéutico y mi planteo era desde la conformación primaria de la subjetividad. O sea, cómo la tecnología aleja, y no la tecnología tomada en un aspecto tan amplio como él lo dijo, sino yo hablé de la tecnología, de la digitalización de la tecnología actual, ¿no? Es decir, que los contactos, entre comillas, porque no son contactos reales, se den a través de pantallas y que esto ocurre en el comienzo de la construcción de la subjetividad con los chicos, con los bebés, y que tenemos por delante unas generaciones con mucha fragilidad en la construcción de su subjetividad y que entonces van a ser mucho más permeables a la introyección de el resto de lo que plantea el capitalismo, el neoliberalismo, de las estructuras de poder. Diana, yo en eso te quería hacer una pregunta porque digo, vos lo traes y un poco comentabas qué es lo que están pensando incluso con otros compañeros que laburan en el nivel inicial. Capaz preguntarte, Sí. digo, en ese análisis, compartir dónde también ustedes ven la disputa posible, ¿no? Frente a esa situación. Y Digo, la la disputa pregunta como posible del yo qué lo hacer. planteé como, había algo que nosotros hacíamos hace muchos años, que era algo así, no me acuerdo el nombre que le habíamos puesto, que era algo así como formación de padres, no me acuerdo, o sea, que eran reuniones periódicas donde nosotros le dábamos elementos, o sea, entendíamos lo que pasaba con todos los grupos de padres y le dábamos elementos de conformación y de mejor vinculación o de mejor poder colaborar ellos en la formación de sus hijos. Pero ¿es un punto de disputa? Sí, yo creo que la escuela siempre es un punto de disputa y siempre es un punto en el cual se puede trabajar mucho en fortalecer las personalidades de manera de que puedan manejarse en el mundo y de manera que también puedan ser espíritus críticos en el mundo y en las relaciones que se establecen y en el sistema en el que se vive. Sí, es un punto de disputa. Me gustaría, creo que hay algunas docentes más ahí en el grupo, me gustaría también que opinaran. Gracias. Esto un poco, Emi, también, incluso si querés agregar algo, me parece que también va de la mano de alguna manera, las fuerzas, no quiero decir actores, todas las fuerzas que de alguna manera quedan comprometidas en esta disputa anímica, ¿no? Siento que vos lo traías al principio, pero digo, no se trata solamente de un tema que le compete a los profesionales, sí, sino que de alguna manera se despliegan todas nuestras prácticas, digo, militantes, docentes, talleristas, artistas,
gente que sí está enganchada, digamos, en el mundo del OPSI, ¿no? Como que, digamos, se amplía un poco también esas alianzas que entran en esta disputa anímica. Y lo engancho un poco con una pregunta que también quedó colgada en el chat, y también te la comparto, Emi, creo que justo te habías desconectado, que lo planteaba Gisela, de bueno, de también, ella decía, ¿cómo se puede hacer de manera colectiva para generar dispositivos que rompan con la sobreadaptación, para soportar el imperativo del capitalismo en todas sus formas, ¿no? ¿Te parece, Mabel? Le damos y Sí, después vos, y Sí, después dale. volvemos allá. yo quería comentar, está mal que por ahí diga lo que, o explique algo que dijo Diana, ¿no? Pero cuando se desconectó Emiliano, Diana dijo una frase que yo la anoté, que era cómo producir subjetividad siendo necesario para esto el otro, ¿no? La presencia del otro. Y ella hablaba de que hasta a bebés le dan un dispositivo con jueguitos para entretenerse, o sea que eh, pienso yo que lo que faltaría es el otro, hasta la unión con su mamá, con sus afectos más cercanos, o sea, la presencia del otro para construir esa subjetividad. Gracias, Mabel, sí, está bueno que lo traigas porque sucedió eso también. Ceci, y después también Ana. levantó la mano Ana Victoria, si les parece en ese orden, y Vale. bueno, ahí vamos cerrando. Bueno, gracias. Sí, me surge una pregunta a partir de todo lo que venimos charlando hasta ahora, súper interesante, súper agradecida. Me preguntaba, teniendo en cuenta algo de que Ana María Fernández plantea en un texto que se llama Instituciones estalladas, situaciones que interpelan saberes de hace algunos años, la idea de con la relación entre texto y contexto, ¿no? Y pensaba en relación a los contextos, ¿qué pasa con los territorios y con la singularidad de los territorios que ocupamos en el marco de este malestar? ¿No? En ese sentido, pensaba como una línea de fuga posible cómo apropiarnos o explorar la singularidad de los territorios que venimos ocupando, ¿no? Y en todo caso, alojar lo que son los saberes plebeyos de nuestros pares, compañeros de militancia, vecinos, en el sentido de fuerzas activas que pueden enlazarse para producir en todo caso lo inesperado, qué sé yo, lo inédito. Cuento una experiencia y enlazo con lo que decía Gabriel respecto, perdón, no, Carlos, respecto de ese ejemplo de esa paciente psiquiátrica que empezó a trabajar conectando su cuerpo con los cuerpos vivos en las calles y sintió que la terapia no tenía más sentido. Pertenezco a un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Villa Ortúzar, en general eludido por el nombre, Ortúzar como un nombre no muy mercantil para los desarrolladores que en este momento hegemonizan el movimiento de la ciudad de Buenos Aires. Hace unos años se armó un galpón, el galpón de Ortúzar, donde hubo un montón de actividades que empezamos a generar los vecinos a partir del malestar de la cementización descarnada de la ciudad de Buenos Aires a partir del 2018 de la implementación del nuevo código urbanístico. Ahí empezó a generarse una conexión con cooperadoras, con la conformación de 21 barrios que hoy conforman la interbarrial y que están de alguna manera mostrando alternativas en el modo de vida y reclamando a digamos, el continente de lo instituido el desenmascaramiento, ¿no? De sus intereses con respecto a lo que necesitamos los vecinos. Empezaron a aparecer personas en situación de calle que se enlazaron con estas luchas, empezó a ver algo del orden de lo aislado y de los cuerpos separados, fóbicos después de la pandemia del contacto con el otro, que empezamos a retejer lazo entre nosotros.
me preguntaba entonces si no hay algo del orden de explorar los territorios, dar lugar a la singularidad de los territorios. Apareció, por ejemplo, el surgimiento de una comisión por la memoria, porque había familiares de vecinos desaparecidos en el barrio y empezamos a generar cosas desde la memoria del barrio. Y pensaba si algo del orden de la recuperación de los cuerpos aislados, separados, en otros modos, en otros tejidos, en otros entramados, junto con la exploración y habitación de nuestro territorio, enlazándolo con otros que lo habitan, algo de esto puede conformar una estrategia de transformación de ese malestar. Gracias. Gracias, Ceci. Interesante. Pienso también, a nosotros nos toca estar en la Patagonia, ¿no? Y como también ahí, ¿qué otras formas aparece un poco esta disputa? Si les parece, Ana Victoria, ahí con el aporte pregunta, y después volvemos a vos, Emi, y bueno, ya le vamos dando el cierre a la mañana. Ana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día y gracias por generar este espacio. No, me preguntaba un poquito, me quedaba resonando ahí cuando uno de los aportes que hizo Emiliano, en cuanto a el desafío que implica en hacer público el malestar, sacar los síntomas del closet y que no termine en una canalización de los medios hegemónicos, de las instituciones, del mercado. Y me quedaba como resonando bastante porque siento que lo estamos viviendo hoy en las militancias territoriales, al menos en nuestra experiencia concreta acá en Misiones, con puntualmente la Red de Salud Mental Comunitaria, donde estamos intentando evitar esta militancia territorial de la salud mental desde hace poco además, y por un lado nos encontramos con el límite del Estado en lo institucional en cuanto a quienes tienen los recursos para resolver ciertas cuestiones vinculadas a las problemáticas con las que laburamos. Entonces, por un lado, el límite que nos encontramos con eso y después la capitalización de nuestras experiencias militantes y territoriales en discursos progresistas, si se quiere, y que quedan en eso, en discursos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿dónde está ahí o cuál es el rol del Estado en esta cuestión y cuál es nuestro rol militante? ¿Seguimos como haciendo estos laburos territoriales por un lado o empezamos a habitar el Estado y desde qué lugar para no caer en esas institucionalizaciones que terminan llevando las mismas recetas de siempre, ¿no? Eso, más dudas que otras cosas. Buenísimo, Ana. Creo que ahí territorialidades, alianzas con el Estado, ¿no? Como que todo entra en juego, militancias. Emi, ¿querés tomar estos últimos 5 minutitos que quedan para, bueno, recuperar un poco de esto y compartir algo más? Bueno, ¿qué tal? Ante todo, les pido disculpas por mi conexión. Bueno, a veces sabemos que las tecnologías son más ambiguas de lo que uno quiere, y les pido disculpas. Y solo me quedé muy pensando en la palabra territorio y ciertas historicidades. Yo voy a contar 2 cosas bien breves. Con la Cátedra Abierta Félix Guattari trabajamos 1 año y medio con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y con la Cátedra Abierta Félix Guattari trabajamos con UTEP casi 2 años también, ¿no? En dispositivos de lo que llamamos salud mental popular, salud mental popular. Los desafíos de entramar, articular movimientos y militancias territoriales, institucionales y Estado son enormes. Lo sabemos cualquiera que hayamos algún tipo de intento militante, sabemos que la relación entre territorio, instituciones y Estado es muy compleja. Lo sabemos, es uno quizás de los principales desafíos que se presentan en la práctica política, todo el tiempo. Eso por un lado, que son más dificultades y obstáculos que otra cosa. Pero sin esas dificultades y obstáculos no tenemos que hacer otra cosa que hacernos preguntas y seguir adelante, ¿no? Y después me quedaba con algo que decía la compañía en torno a las tecnologías de subjetivación en la primera infancia, vamos a decirlo así. Esa es de alguna forma la hipótesis Bifo, ¿no? De Franco Bifo Berardi, el investigador y activista italiano, ¿no? Bifo nos habla de una generación post-alfa. Generaciones de niñes que han aprendido más palabras, educado sus sensibilidades, más en contacto con las tecnologías que en contacto con los cuerpos concretos y la sensibilidad y afectos concretos de sus progenitores,
sus amores, sus afectos, etc. No, eso me parece que estamos, algo de lo que traían las compañeras que laburan en educación, etcétera, iba por ese lado de alguna forma. Yo no sé cuál es la respuesta ante ese desafío civilizatorio enorme, 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 pero tengo una pregunta de si la subjetividad tecnológicamente mediada y tecnológicamente subjetivada es un obstáculo, un escollo, una dificultad para los procesos emancipatorios que vendrá, o es más bien su condición ambivalente de posibilidad. ¿No? Una cosa es considerar que ese punto de partida de atravesamiento digital de nuestros vínculos, de formación hipertecnologizada de la subjetividad de primera infancia, de amoldamiento algorítmico incluso del deseo, del placer, de la sensibilidad, es más bien algo contra lo cual hay que oponerse sin más. O intentaría pensar que ahí habitan fuerzas, saberes, experiencias ambiguas y de nuevo tipo que son las premisas, el punto de partida. Creo que hay algo de eso en lo que le traían las compañeras, que no es oponerse sin más, sino empezar a trabajar con esas subjetividades como la premisa que tenemos. No hay otra cosa sino lo que hay, decía Ignacio Lekovich, ¿no? Lo que hay, habitado por sus potencias y sus impotencias, sus obstáculos y sus fuerzas. Entonces, yo trataría de pensar, para llevarlo a otro plano más político específicamente, que la subjetividad neoliberal del consumo es menos un obstáculo para la emancipación que una condición de posibilidad ambigua para la misma. Entonces ahí tenemos una relación más ambigua con las tecnologías, me parece más ambivalente, como posibilitadora y dominadora. Me interesa más esa hipótesis, porque me interesa más la hipótesis de que si hay una disputa anímica, todos participamos en esa disputa anímica, sea en el lugar en donde estemos militando, trabajando, activando, entramando vínculos, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, sindicalistas, todos estamos metidos en una disputa anímica. Una disputa por cómo producimos sensibilidad, forma de vida, deseo, de una forma antagónica a la que produce el capitalismo. Y ahí lo terapéutico ya no deja de ser una propiedad de la terapia, sino que lo terapéutico es una condición inmanente de la política. A ver, si es una pregunta lo que él hace. Es una pregunta, Hola. creo, pero sí. Si es una pregunta, yo creo que la respuesta está en la historia, porque, y la voy a poner en términos de medios de comunicación. Cuando apareció el teléfono decían que la gente no se iba a comunicar. Cuando apareció la radio dijeron que lo otro no iba a funcionar. Cuando apareció la tele que la radio iba a dejar de estar. Cuando aparece Netflix o lo que sea, o sea, yo lo que creo que la humanidad lo que hace es incorporar lo nuevo de la mejor manera que puede y sigue adelante. Entonces nosotros en términos de militancia, en términos de concepto político y de todo lo que nosotros creemos y trabajamos cotidianamente para que se logre, que ese es el bienestar, como fue, lo pusiste entre comillas, Emiliano, creo, ¿no? El estado de bienestar o algo por el estilo, va con la incorporación de lo nuevo que aparece, por supuesto desde un aspecto crítico, reflexivo y crítico, y ver cómo lo incorporamos dentro de nuestro mejor leal saber y entender, como se decía hace muchos años. Gracias, Diana. Bueno, yo, perdón, optaría por quedarnos con las ganas ahí del remate, porque siento que eso, ¿no? Como que ahí que se elabore y que quede un poco en suspenso también, lo que quedó por decir, ¿no? Que ese grito que no es todo el grito, como diría el indio, porque queda mucho todavía por laburar y explorar. Digo, para que no se nos agote este ratito. Así que bueno, vamos a darle el cierre. Emi, te pedía si podías sacar la cámara, porque digo, capaz así podemos vincular rostro y voz. Podemos sacar la cámara. Podemos sacar la cámara si quieren todos, así nos vemos un rato. Bueno, ahí está. El compañero Emiliano, si alguien no le conocía el rostro, intentando conectarse con Pudo. Gracias, Emi, ahí por también el esfuerzo, ¿no? De la conexión y Estoy entre demás. los árboles. Ahí está, no sé, arriba de un árbol, no sé dónde está para enganchar un buen. Le estás robando Sí, sí. Wi-Fi al vecino, me parece. Sí, el único bien. lugar que tengo señal es al lado de un árbol, así que imagínense. Ahí va. Te fuiste por la rama toda la charla, entonces, eso quiere decir. Exactamente.
Bueno, compas, muchas gracias. Las máquinas psíquicas es el libro de Emi, digo, para que también quiera profundizar un poco en el material que él tiene escrito. Hay también todo un relato en primera persona sobre ciertos procesos también terapéuticos o de la salud que después él lleva a plano ahí más de la política colectiva. Y también, digo, te pueden seguir por redes, Emi, que ahí estás colgando siempre conversatorios, talleres que siempre solés dar. Así que bueno, Emi Exposto, así como está ahí está escrito en su pantallita, como para seguir en contacto y bueno, poder también estar un poco en las novedades de ciertos textos de batalla que también siempre estás ahí publicando y compartiendo para seguir entramados en la discusión. La verdad que gracias nuevamente a todos los compas que se sumaron hoy. Nos queda un montón de cosas pensando ahí para seguir traqueteando en el almuerzo. Qué carcó. Y bueno, nos vemos la próxima. Ahí, bueno, Gracias. van dejando algunos celulares, tenemos es un WhatsApp, que es un WhatsApp de información, así que ahí vamos siempre tirando todas las datas de los diferentes talleres del foro. Recuerdo que son de economía, de historia, de filosofía, así que hasta diciembre vamos a seguir con la propuesta. Quienes les interese se pueden sumar ahí al WhatsApp y nosotros mandamos la data y también se van sumando al que tengan ganas, ¿no? No es que son encuentros obligatorios, cumplir con determinada cantidad de encuentros. Al que le resuena se suman y ahí se suman a la conversa, así como fue hoy con Emi, puede ser con cualquiera. Incluso quienes están por Avellaneda en los encuentros que son presenciales también, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo, que tengan lindo fin de Un buen y buen encuentro. comienzo de Gracias, semana. Augusto. Gracias, Emiliano. Saludos para todos. Gracias. Gracias, Emiliano. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y disculpen, la verdad me dejaron pensando No, no. muchas cosas. Muy buena charla. A todos. Chao. Chau, chau. Chao. Gracias.